Bueno, hola, buenos días de nuevo. Ya les había planteado que en esta clase vamos a avanzar sobre el tema de la estructura legal del presupuesto, las normas jurídicas que regulan el presupuesto en el orden nacional, provincial y municipal y el tema de clasificadores. Bien, la estructura legal del presupuesto se hace imprescindible vista la importancia y vista las proyecciones que tiene la proyección jurídica, el uso de ordenamiento administrativo, contable, como una herramienta de la economía, porque sirve para la distribución de la redistribución de la riqueza y fundamentalmente desde el punto de vista institucional, que es una ley, eh, que es primero que es una institución de la República, es un instituto, es de naturaleza institucional porque está previsto dentro de la Constitución, forma parte del juego del equilibrio entre los tres poderes de un régimen republicano. Bueno, la parte entonces tiene que tener, además, si esta va a ser con la contracara de lo que va a ser la cuenta de inversión o cuenta general del ejercicio, que es la rendición de cuenta, tiene que estar bien claro qué le autorizamos a hacer, qué es lo que el Congreso le autoriza a hacer al Poder Ejecutivo. Básicamente, vuelvo a insistir, básicamente el contenido o la estructura legal del presupuesto debe indicar, fijar los gastos corrientes y de capital, estimar, quiero que vean ustedes los verbos que se utilizan, son muy importantes, se estiman los recursos corrientes y de capital, se fijan los gastos y las contribuciones figurativas y se estima el resultado financiero. Se fijan los gastos para aplicaciones financieras y se estima la fuente financiera, se estima el financiamiento neto, se estima el resultado del ejercicio y de lo que conocemos nosotros hasta acá, nos encontramos que allí están las delegaciones presupuestarias del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Se estiman las economías de inversión, se aprueba el presupuesto operativo de las empresas públicas. En esto tenemos que tener en cuenta que el tratamiento no es el mismo en nación ni en provincia y se fija la planta de personal de los órganos que consolidan en el presupuesto. Voy a pasar a la normativa de lo que es en el orden nacional. Em, el carácter institucional del presupuesto está dado en que la Constitución contiene muchos artículos que hacen referencia al presupuesto. Y dentro de esto tenemos el artículo cuarto, el 75, el 85, el 99, el 100, el 52, el 77, el 84 y el 99, inciso 2, que yo no voy a volver a leer porque ustedes ya lo han estado leyendo y ha sido parte de nuestro diagnóstico. Ustedes ya lo leyeron. Y la ley de administración financiera es yo ya les vengo comentando que la ley de 2456 es una suerte de ley manual, una ley manual de, que tiene prevista casi todas las cuestiones y, por ejemplo, es la que va a hablar genéricamente del tema de presupuesto, va a establecer cuál es el ámbito de aplicación de la ley, va a establecer todo lo que se refiere al sistema de presupuesto, del sistema presupuestario y básicamente cómo se organiza, cuál es su finalidad, sus objetivos, la periodicidad del presupuesto, el tema de la prórroga del presupuesto y la estructura de del presupuesto. La ley complementaria permanente de presupuesto, que es una ley por el número ustedes van a ver que tiene una vieja data, 11.672, pero es una ley que contiene todas aquellas cuestiones vinculadas con el presupuesto y que algunas veces
es muy operativa y realmente, como su nombre lo dice, es complementaria porque incluye muchas cuestiones que a veces no se incluyen en las leyes de presupuesto, pero que tienen que ver con el presupuesto. Entonces, cuando uno lee el presupuesto de cada año, tiene que hacerlo en una mano la ley del presupuesto y en la otra la ley complementaria permanente del presupuesto. También tenemos la ley de reforma del Estado, la 24.629. También tenemos la ley 25.152 que habla de la ley de administración de recursos públicos y la ley de responsabilidad fiscal que va a ser nuestra compañera mucho tiempo durante todo el ejercicio del dictado de la materia, que es la ley 25.917, que ya a la cual hemos hecho algunas referencias. En el orden provincial, ustedes han visto que nosotros decimos que la Constitución, que el presupuesto es un acto administrativo legislativo con fuerza de ley. ¿Dónde dice eso en la Constitución? En la Constitución vamos a jugar con dos artículos fundamentales, el 127 y el 68. Son dos artículos amplísimos, muy largos, ¿no? Nosotros acostumbrados a pequeños artículos de cuanto más de 5 renglones, estos son artículos largos, ¿no? Son artículos largos, pero que han tratado de contemplar todo lo referido a la ley de presupuesto de la provincia. Vean, todo esto está contenido dentro de la Constitución, ¿sí? Que dentro de la pirámide jurídica es la máxima autoridad. Es la de mayor rango, digamos, la norma legal de mayor rango. Si leemos el segundo párrafo que su compañero ya había leído, era sancionar la ley de presupuesto general, es competencia de la legislatura, sancionar la ley de presupuesto general. O sea, en la distribución de tareas entre los poderes, nosotros sabemos que le corresponde, porque ya lo dijimos, que le corresponde, perdón, que corresponde al Poder Legislativo, sea nación, provincia o municipio, aprobar, sancionar la ley de presupuesto. Y si el Poder Ejecutivo no manda el proyecto de presupuesto antes del 31 de agosto del año anterior al cual se refiere el presupuesto, o sea, nosotros tenemos que, esto diría que hay que mandar el proyecto de presupuesto antes del 31 de agosto del 26 para el presupuesto 27. Un poco complicado. Pero bueno, ¿lo podrían hacer? Sí. Eh, eh, yo creo que operativamente, no, o sea, no existen antecedentes que lo haya hecho, pero creo que es una cláusula más que todo de presión para que el Poder Ejecutivo presente el proyecto, porque después de todo, la acción, la ejecución le corresponde al Poder Ejecutivo. El tercer párrafo, estos son artículos que vamos a ir estudiando por párrafo. El tercer párrafo dice que vencido el ejercicio administrativo, sin que la legislatura sancione una nueva ley de gastos y recursos, se tiene por prorrogado el anterior. Bueno, o sea, si no le hicieron caso en el segundo párrafo, no se pusieron a trabajar, llega el 31 de diciembre, bueno, prorroguemos el del año anterior. Pero cuando yo prorrogo el del año anterior, tengo que hacerle algunos ajustes. No, en principio, entonces tengo que hacerle algunos ajustes y fundamentalmente voy a tener que hacerle algunos ajustes, como yo les mencionaba, cuestiones tales como si yo iba a hacer una escuela en la Merced, pero ya la hice en el año 25, para el año 26 no la voy a volver a hacer. Si yo hice la construcción de una nueva alcaldía en el año 25, no la voy a volver a hacer en el 26, y así sucesivamente. Si se estableció el pago de un bono extraordinario durante el 25, no lo voy a repetir en el 26 porque justamente era de carácter extraordinario del 25. Entonces hay que hacer una serie de ajustes, hay que revisarlo y hacerle una serie de ajustes. Igual con los recursos, porque puede haber hecho una contribución obligatoria durante el año 25 y en el año 26 no la voy a repetir, porque esa era una situación extraordinaria y que se aprobó para el 25. Bien.
También tengo que decir que en el artículo sexto del 127 dice que ambas cámaras no pueden pasar a receso si no han aprobado el presupuesto y no han aprobado la rendición de cuentas. Bueno, la rendición de cuentas del año anterior, ¿sí? O sea que no podrían haber pasado al receso para el 26 si no habían aprobado el presupuesto del 26 y si no habían aprobado la rendición de cuentas del 24, ¿sí? Porque el Ejecutivo tiene para rendir cuenta hasta el 30 de junio del año siguiente al cual se refiere el ejercicio financiero. También tenemos que decir que el presupuesto es una autorización conferida por el Poder Legislativo para efectuar gastos por cuenta y a cargo del Estado. Bien, en ese caso tenemos que ir al 68. Acuérdense que vamos a estar yendo y viniendo del 127 al 68. El 68, también bastante profuso, bastante largo, dice que el presupuesto autoriza la realización de los gastos y de las inversiones anuales en el Estado provincial, que es limitativo. Esto es muy importante, chicos, que te recuerden que el presupuesto establece en qué gastar y cuánto gastar en cada partida, qué recaudar, qué impuestos recaudar y cuánto se estima recaudar. No es que lo hago de manera arbitraria, a mi antojo. Por eso se dice que es limitativo, ¿sí? Por eso el verbo que se usa es fijar el gasto. Se fija el gasto. En esto se va a gastar y esta cantidad se va a gastar. Se fija, es muy determinante el verbo. La Constitución Provincial en el artículo 127, volvemos a la 127, dice, acuérdense, en que el Poder Legislativo es el encargado de sancionar la ley de presupuesto. Pero en el quinto párrafo que lo habíamos salteado, el presupuesto aprobado por la legislatura refleja analíticamente, no dicen una bolsa, no dicen un solo renglón, dice analíticamente. Analíticamente los ingresos y los gastos. Volvamos al 68, porque estamos hablando de esto de qué gastos y qué recursos tiene que tener el presupuesto. El artículo 68 es muy ambicioso porque establece en el quinto párrafo, establecen las prioridades. O sea, el presupuesto no puede decidir, o sea, el Poder Ejecutivo por sí voy a gastar en lo que yo quiera, voy a hacer un cohete a la luna, ¿sí? No, voy a hacer mi propio Artemis. No, 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 señor. Usted tiene que pensar en su pueblo, porque el pueblo tiene la soberanía, porque el pueblo es el titular de la soberanía, porque el pueblo le da los fondos para que usted gobierne. Así que le vamos a dar prioridades. Primero, su presupuesto tiene que atender educación y cultura, salud pública y seguridad social, poderes del Estado y sus órganos, y el último, las obras públicas. Como ya les había mencionado, las obras públicas suelen ser la moneda de cambio, la moneda de negociación. A veces porque realmente, ¿no? O sea, algunos legisladores realmente tienen interés en que haya obras públicas para su gente. Y otras veces tenemos que tener en cuenta que es una actividad de altísimo riesgo. ¿De riesgo de qué? De corrupción. Sigamos. Es un acto periódico. Es un acto periódico del artículo 127 que habla de las competencias. Volvemos a recalcar para que nadie se olvide que la competencia para sancionar el presupuesto la tiene el Poder Legislativo. En el sexto párrafo dice que no pueden pasar a receso sin haber aprobado el presupuesto. Ya hemos hecho comentarios atinentes. Y sin haber aprobado la rendición de cuentas. También dice el artículo, ahora volvemos al 68, acuérdense que trabajamos con los dos. Y el 68 dice que el Poder Ejecutivo, a pesar del principio de anualidad, lo que dice puede aplicar presupuestos plurianuales, por ejemplo, los planes quinquenales. Te diría, en la época de Perón se hizo el plan quinquenal. ¿Por qué? Porque en esa época, antes de la reforma del 94, los presidentes duraban 6 años.
en su mandato, ahora duran 4. Ahora es medio complicado pensar en un plan quinquenal, ¿sí? Pero en la época de Perón, y hasta el 94, incluso Alfonsín tenía que estar en su mandato por 6 años, ¿sí? No hago referencia a la parte militar. Pero siempre y cuando podían ser plurianuales, pero acordémonos el tema que se puede autorización de los, se puede hacer los plurianuales, pero no pueden exceder el periodo del ejercicio. ¿Sí? No pueden, o sea, no podría mi ley hacer que está 4 años y hoy se le ocurre hacer un plan trienal, no puede, porque supera su periodo de ejercicio de la presidencia. El presupuesto contiene una estimación, recuerden siempre este verbo, una estimación de recursos y una autorización a gastar. Nos vamos primero al 127 y dice el cuarto párrafo que lo habíamos saltado. Dice la ley de presupuesto debe comprender la totalidad de los recursos y erogaciones de la Hacienda Central, de la Hacienda Descentralizada y de la Hacienda Paraestatal, y fijar el número de cargos de la planta de personal permanente y transitorio. Ahí estamos con el principio de la universalidad. Y luego tenemos el artículo 68 del presupuesto. El presupuesto autoriza la realización de todos los gastos y las inversiones anuales del Estado provincial y prevé los pertinentes recursos. ¿Sí? El presupuesto autoriza la realización de todos los gastos e inversiones anuales y prevé los pertinentes recursos. Acuérdense, el Estado tiene que pensar en atender las necesidades públicas, pero también tiene que pensar de dónde va a salir la plata. Bien, sigamos. En eso es lo que tenemos en materia de presupuesto, en la norma básica que es la Constitución de la provincia. Pasemos al municipio. En el municipio, vamos a decir que los municipios pueden tener carta orgánica o pueden no tener carta orgánica. Los que tienen carta orgánica, que eran las cartas orgánicas, esas eran una suerte de constitución, ¿sí? Una figura análoga a la Constitución, pero a nivel municipal, y esto quiero que lo anoten porque es muy, muy importante, ¿quién dicta la Carta Orgánica? Son convencionales que son elegidos por el pueblo y se reúnen a debatir y a trabajar en comisiones para mejorar las cartas orgánicas o para crearla la Carta Orgánica. En este momento, en mayo del año pasado, 19, excepto Tartagal, 19 municipios fueron por la reforma de la Carta Orgánica. O sea, en total son 60 municipios. 40 municipios no tienen carta orgánica y 20 tienen carta orgánica. Y de los 20, 19 están en proceso de reforma. ¿Qué dice la Carta Orgánica? ¿Cómo se organiza el sistema de presupuesto? ¿Qué es el presupuesto para ese municipio? ¿Con qué contenido tiene que tenerlo? Etcétera. Bien, cada municipio lo dice. Bien, si cada municipio dice estas cosas, entonces, en el caso de los municipios que no tienen carta orgánica, se aplica la ley 8126, que es el régimen de municipalidades para las municipalidades que no tengan carta orgánica. ¿Y qué dice? Bueno, dice básicamente, bueno, que las autoridades, ya hemos visto municipios que tenían un intendente, que tenía que tener por lo mínimo 3 tipos de secretarías, recuerden, la Secretaría de Hacienda, de Obras Públicas y de Gobierno, eso dice la 8126, por lo menos, ¿sí? Y además la 8126 también habla de un órgano de control interno que es la Sindicatura Municipal. Bien, los municipios también tienen control externo, también, ya lo vamos a ver ahora en las próximas clases, y
De la Secretaría de Hacienda, va a depender el Departamento de Presupuesto, ¿sí? El Departamento de Presupuesto, que habitualmente puede depender del Departamento Contable. Ahí tenemos un registro, los registros presupuestarios, los registros patrimoniales y los registros de la ejecución física. Entonces, todos los, ¿qué dice el 8126? El 8126 habla del presupuesto en los municipios sin carta orgánica en el artículo 31, en el 32 y en el 34. En el artículo 31 dice que es un instrumento institucional, contable, de planificación y de control de las cuentas municipales. Es muy interesante esta definición. Ha tratado de entenderlo al presupuesto con esa moneda que tiene dos caras, que habla de planificación, ¿sí? El presupuesto como una expresión numérica de la planificación, y el control de las cuentas, que era la rendición de cuentas. El presupuesto anual contiene para cada ejercicio financiero la totalidad, principio de la universalidad, la totalidad de las autorizaciones a gastar y el cálculo de los recursos destinados a financiar los gastos por los montos íntegros. Y luego habla ahí de integridad, universalidad, la vuelve a plantar, y sin compensación alguna, o sea que plante el principio de la no compensación o del valor bruto. El artículo 32 dice que el Departamento Ejecutivo va a presentar al Consejo Deliberante hasta el 31 de octubre de cada año el presupuesto general de gastos y recursos más el plan de obras públicas, No quiere decir que en la provincia no haya un plan de obra pública, sino que está dentro de los anexos. En cambio, en los municipios juega un rol importante, por eso se lo presenta, se lo expresa particularmente. Y el artículo 34 dice que los municipios le tienen que proveer, le tienen que garantizar a los consejos deliberantes fondos, recursos para que el Consejo Deliberante pueda preparar su presupuesto y le asigna un 3% de los recursos corrientes netos. Ya vamos a ir viendo todas estas nuevas expresiones, las vamos a ir abordando. Luego tenemos entonces una cuestión importante que se había planteado, era cuando yo le dije que la estructura legal del presupuesto me había parado en el punto 11, que habla de la prueba que tiene que aprobar el tema del presupuesto operativo de las empresas públicas. Bueno, esto ocurre a nivel nacional, tiene un tratamiento, y a nivel provincial tiene otro tratamiento. Ahora vamos a avanzar, vamos ahora a buscar la ley 24.156 y vamos a ver qué dice la ley respecto de los presupuestos de las empresas públicas. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la 24.156 sobre la ley de las empresas públicas? Y esto, y después, cuando estemos haciendo el práctico, vamos a descubrir cómo es en la provincia. ¿Sí? Dos cosas. Entonces avancemos como es en nación. Lo primero que tengo que ir es al artículo 46. Todo el mundo con la ley. Y el artículo 46 dice que las empresas y los entes deben elaborar sus proyectos de presupuesto y remitirlos a la Oficina Nacional de Presupuesto antes del 30 de septiembre. Ahora aparece otra fecha, 30 de septiembre. Y deben incluir las políticas, los planes de acción, las inversiones, financiamiento, presupuesto de caja y el tema de recursos humanos. Es decir, el presupuesto de las empresas y sociedades del Estado, de los entes,
se concreta en el ámbito de cada empresa, ¿sí? Y en cada empresa, es decir, de una manera descentralizada, y evidentemente el contenido es integral. El artículo 47 dice que el presupuesto de gastos y recursos se elaboran y se ejecutan sobre la base del devengado. Entonces tiene un criterio concreto, ¿cuál es el criterio de la registración económica? Es el devengado. Todavía no tenemos la definición de devengado, porque la ley, que lo que hace, nos da todas las definiciones. Y esto es un campo especial que tiene sus propias definiciones. Sigamos. El artículo 48 dice, tienen que seguirme ustedes, y dice, la Oficina Nacional de Presupuesto analizará los proyectos de presupuesto de las empresas y entes públicos, ¿sí? Y va a preparar un informe técnico evaluando la coherencia con las políticas, planes que se han establecido por el Poder Ejecutivo, ¿sí? Y aconsejando si es necesario hacer ajustes y también aconsejando si pueden, o sea, si están alineados con el Poder Ejecutivo. Este es un informe técnico sustancial. El artículo 49 dice que los presupuestos de las empresas y entes nacionales, con el informe técnico, va a ser aprobado o no por el Poder Ejecutivo, ¿sí? No por el Congreso. Tomen nota de esto. Es decir, que hay una aprobación centralizada. Es aprobada por el Poder Ejecutivo. Atentos. Artículo 50. Una vez aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional, los presupuestos deben ser tratados y aprobados por los órganos de gobierno de cada entidad. O sea, vuelven a la empresa, los tratan en el directorio y ahí se hace la formalización institucional, pero vienen con el ok del Ejecutivo. Si vienen para hacer ajustes, tienen que ajustarlo, ¿sí? Y además dice que las empresas tienen que mandar permanentemente información para hacer el seguimiento, la ejecución, los resultados, los planes, las inversiones, el financiamiento, el movimiento de caja, el de recursos humanos, etcétera, de la producción, si son empresas de productoras de algún elemento, y tienen que entonces tener un sistema de información conectado con el Poder Ejecutivo y están sometidas a un seguimiento continuo. Eso dice la ley respecto de los presupuestos de las empresas del Estado. El artículo 52 dice que que evidentemente las empresas pueden hacer modificaciones presupuestarias, que si esa modificación presupuestaria impacta en el resultado operativo, o sea, van a dejar de producir o prestar determinado servicio, tiene que tener la intervención y opinión de la Oficina Nacional de Presupuestos. O sea, vos serás muy empresa del Estado, pero si me haces una modificación presupuestaria y esto me afecta los resultados, la producción, y esto podría afectarme los
productos y servicios que yo utilizo para satisfacer las necesidades públicas, primero me tenés que pedir opinión a mí. ¿Sí? El artículo 53 a mi Poder Ejecutivo, ¿no? El artículo 53 dice que al cierre del ejercicio, el artículo 53 dice que al cierre del ejercicio deben realizar el cierre de las cuentas del presupuesto. Se termina el 31 de diciembre, ahí se cierran las cuentas presupuestarias. Para el otro, el 1 de enero, desde las 12 de la noche del 1 de enero con los cohetes, ya estamos en otro ejercicio y no podés usar ese presupuesto que era del año anterior. Y hay que presentar la rendición de cuentas, porque vos también, empresa del Estado, te financiás con fondos públicos. El artículo 54 dice que hay que tratar de evitar transferencias, aportes, ¿sí? Del poder, de cualquiera de los poderes a las empresas y entes públicos. ¿Por qué? Porque hay que cuidar la disciplina fiscal, hay que cuidar la responsabilidad fiscal. Perdón. El presupuesto consolidado es otra expresión que se usa dentro de nuestra habitualidad, cotidianeidad, sobre la que vamos a trabajar muchísimo con los prácticos, o sea que hay que tener en cuenta qué es el presupuesto consolidado. Y otra vez la ley 2456 nos dice, trata el tema del presupuesto consolidado y dice, la Oficina Nacional de Presupuesto va a preparar anualmente el presupuesto consolidado. Es una información, parece útil. El cual va a presentar información sobre las transacciones netas. Otra palabra que vamos a tener que usar mucho es transacción. No usamos la palabra operación nosotros en contabilidad pública. Hablamos de transacciones que va a realizar el sector público con el resto de la economía. Y para eso tenemos que este presupuesto consolidado nos dice que tiene que tener unas. Ese presupuesto consolidado va a tener que tener eh, una descripción sintética de lo que es el presupuesto. A ver, un momento. Ese presupuesto consolidado va a tener que tener una síntesis del presupuesto. Voy a verificar si se está grabando. Sí. Una síntesis del presupuesto general de la Administración Nacional, los aspectos básicos de los presupuestos de cada una de las empresas y sociedades del Estado, la consolidación de recursos y gastos públicos y su presentación en agregados institucionales, una referencia a los principales proyectos de inversión, información sobre la producción de los bienes y servicios y sobre los recursos humanos, y un análisis de los efectos económicos, recursos y gastos consolidados sobre el resto de la economía.
El presupuesto consolidado del sector público será presentado al Poder Ejecutivo antes del 31 de marzo del año de su vigencia. Y una vez aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional, va a ser remitido para conocimiento del Congreso Nacional. O sea, no estaban aprobadas y el Congreso no conocía nada de las empresas y sociedades del Estado, pero a través de esta herramienta, que es el presupuesto consolidado, va a tomar conocimiento, pero va a ser un presupuesto que ya lo aprobó el Poder Ejecutivo sin intervención, o sea, pueden enterarse, ¿sí? Así que muchas veces hay que tener en cuenta que algunas triquiñuelas determinan que mucha información se distraiga. De todas maneras, toda la vinculación de los fondos, toda la vinculación que se haga, todas las transferencias que el Poder Ejecutivo le haga a las empresas del Estado, o ahora que son las sociedades, va a quedar reflejado en el presupuesto a través de una partida que se llama transferencias. Eso es importante que lo sepan. No es que queda. Y la palabra de presupuesto consolidado también se usa en la práctica y ustedes lo van a usar en ejercicios prácticos. Van a ver que utilizan el presupuesto consolidado tomando administración central más organismos descentralizados que consoliden en el presupuesto. ¿Esto qué nos dice? Que hay muchos presupuestos, muchos organismos descentralizados, pero no todos consolidan en el presupuesto. En la nación dice que sí, pero en la provincia solamente 2 organismos descentralizados consolidan con la administración central, que son el IPB, el Instituto Provincial de la Vivienda, ¿sí? Y la Dirección Provincial de Vialidad. Son los 2 únicos organismos que consolidan con la administración central. Pero no son los únicos organismos descentralizados. De hecho, ustedes ya lo han visto en el práctico 1 y 2. Entonces, hay muchos otros organismos que no consolidan en el caso de la provincia de Salta. Cuando hablamos de presupuesto consolidado, hablamos de administración central, más IPB, más Dirección Provincial de Vialidad. Bueno, nosotros hemos dicho hasta acá que era importante que para la elaboración del presupuesto, que en la elaboración del presupuesto se tuvieran en cuenta ciertos principios para elaborar. Hemos destacado la importancia que tiene el presupuesto porque lo trata la propia Constitución, pero hemos visto que es sumamente importante la presencia, la presencia de un orden, que la propia ley diga cómo se va a armar el presupuesto. Entonces, un poco nos preguntamos, ¿no es cierto? Nos preguntamos nosotros, entonces, si además hemos visto que el presupuesto tiene que mostrar analíticamente los recursos y los gastos, evidentemente, chicos, tenemos que trabajar con una suerte de plan de cuenta que muestre los recursos y los gastos según distintos criterios. Quiere decir, el presupuesto juega en el rol de que el Estado tiene que satisfacer las necesidades públicas y tiene recursos escasos. Entonces prepara un plan de gobierno que tiene, entre otras cosas, acuérdense en el condimento estratégico, y va a preparar el presupuesto. Y ese presupuesto va a formarse con un presupuesto de recursos
y un presupuesto de gastos. Quiere decir que cuando nosotros hablamos de presupuesto, dentro de la figura del presupuesto tenemos dos componentes. Y esto ya lo venimos diciendo hace dos clases. Tenemos un presupuesto de recursos y un presupuesto de gastos. Cuando hablamos de esto, entonces, otra cuestión importante. Las instituciones realizan diversas transacciones. No, vamos a hablar con propiedad. No hablemos de operaciones, sino hablemos de transacciones. Y las transacciones pueden referirse a recursos o gastos. ¿Quién dice esto? ¿La profe? No. Esto lo dice la normativa que regula lo que se llama los clasificadores presupuestarios. Entonces, las instituciones públicas no realizan operaciones, realizan transacciones de recursos y de gastos. Entonces, sigamos desmenuzando. Entonces, ¿qué se entiende por recursos? ¿Qué se entiende por gastos? ¿Qué son las transacciones? Porque estamos hablando de todo un universo nuevo. Entonces, los clasificadores presupuestarios son herramientas del sistema integrado de información financiera que nos permiten ordenar información de transacciones que realiza el Estado según criterios o características homogéneas. No es cualquiera. No mezclamos clasificadores. Cada uno tiene una razón de ser. Cada clasificador nos muestra todos los recursos, todos los gastos, todas las transacciones que realiza el Estado y que contempla el presupuesto. ¿Ok? ¿Para qué sirven los clasificadores? Son instrumentos normativos. ¿Qué quiere decir? Que no puedo crearme yo un clasificador como a mí me gusta en el municipio de La Pera. No puedo crearme en la municipalidad de Salta mi propio clasificador. No puedo crearme en la Dirección de Cultura mi propio clasificador. No. Los clasificadores están establecidos en una norma. Generalmente están aprobados en un decreto del Poder Ejecutivo. Esos clasificadores, estos instrumentos, lo que hacen, imaginen ustedes, instrumentos, agrupan, hacen grupitos de recursos, de gastos, primero de recursos y de gastos. Y luego, dentro de los de recursos, los van a mirar con distintas ópticas, ¿sí? Por aspectos comunes, diferenciados. Entonces, lo que necesitamos es aprender cómo el Estado, a partir de esto, quiere mostrar información de lo que hace, de lo que ha presupuestado, para que Doña Rosa y el pueblo entiendan y para que después nos puedan rendir cuentas adecuadamente. ¿Para qué sirve un clasificador presupuestario? Para determinar el volumen y la composición de los gastos según los recursos proyectados.
permiten hacer proyección de variables macroeconómicas, permiten la valoración de los resultados económicos y financieros y el análisis de sus consecuencias. Bien. ¿Qué es ingreso? Yo les dije en la clase anterior que tenemos que ser cuidadosos. La terminología que usamos en materia presupuestaria dentro de la materia tiene su propio campo semántico. ¿Y qué es ingreso? El clasificador presupuestario dice, ustedes tienen que tener clasificador presupuestario, vayan y busquen. ¿Qué es ingresos? Oh, y todo el ingreso de plata. Ingresos son resultados positivos, ¿no? Vamos a ver qué son ingresos. Toda transacción que implique la utilización de un medio de financiamiento, es decir, una fuente de fondos. ¿Qué es ingreso? Una transacción que implica la utilización de un medio de financiamiento. ¿Sí? Por ejemplo, el ingreso por la recaudación de un impuesto. Pero también es un ingreso, un recurso, cuando yo vendo el camión, lo vendo al camión y compro y lo doy en parte de pago. ¿Se acuerdan el ejemplo? Que yo compraba un camión para la basura, me daban uno nuevo y me reconocían como parte de pago el viejo. Pero esa parte de pago yo le dije que por el principio de valor bruto la teníamos que registrar por separado. Entonces, lo que costaba el camión nuevo era gasto. Y lo que me reconocían como parte de pago era un ingreso, porque es un no gasto. Y ahora voy a la definición. El ingreso es toda transacción que implique la utilización de un medio de financiamiento. Si yo compro una retroexcavadora o un conjunto de computadora, lo compro en cuota o a plazo, yo estoy aumentando mi pasivo. Y si yo estoy aumentando mi pasivo, entonces yo tengo un ingreso. Quiere decir que el aumento de pasivo es un ingreso. ¿Qué es un ingreso? Un ingreso es un aumento de la recaudación, una disminución de activo, vendo el camión, o un aumento de pasivo, compro la retroexcavadora a crédito, a plazo. ¿Estamos? ¿Y qué es un gasto? Es toda transacción que implica una aplicación financiera. Todo lo que sea usar fondos y que esos fondos salgan, ¿sí? Es un gasto. Por eso, en general, es conveniente hablar de recursos y gastos más que de ingresos y de egresos, porque por ahí nos podemos confundir. El gasto es una transacción que implica aplicación financiera, uso de fondos. Y si yo uso los fondos, ¿sí? Yo uso los fondos, es cuando yo pago
al personal, pago la resma de papel, pago los elementos de limpieza, pago que me corten el pasto. O cuando compro una maquinaria, cuando aumentan mis activos, hay gasto. Yo les dije que nuestra materia tiene su propio lenguaje. Y cuando pago un pasivo, voy y pago una cuota de la retroexcavadora que compré en cuota, entonces hay un gasto, porque es una disminución de pasivos. ¿Les da vuelta la cabeza? Sí, no importa, ya se va a acomodar. Bien, vamos entonces, vamos a los recursos y gastos. Hay algunas transacciones, ¿sí? Hay algunas transacciones de recursos y gastos que pueden ser clasificadas desde una misma óptica. Por ejemplo, los recursos y los gastos pueden ser clasificados con el clasificador institucional, con el clasificador geográfico o con el clasificador por tipo de moneda. Es decir, tanto un recurso como un gasto puede ser observado con estos tres tipos de clasificadores. Clasificadores que se aplican a recursos y gastos. Es decir, hay tres clasificadores que se aplican a los recursos y a los gastos. Tenemos el clasificador que refleja las transacciones públicas. ¿Pueden las transacciones públicas, ingresos, o mejor dicho, recursos o gastos, pueden exponerse en moneda nacional o en moneda extranjera? Los recursos y los gastos pueden también ser clasificados según el lugar donde se ejecutan o donde se van a ejecutar. Es decir, que pueden ser sometidos al clasificador geográfico. ¿Dónde se va a recaudar estos fondos? En Cachi. ¿Dónde se van a ejecutar estos gastos? En Cachi. ¿Dónde se van a ejecutar estos gastos? En Rosario de la Frontera. ¿Está? Entonces, hay ciertos clasificadores que se pueden aplicar tanto a recursos como a gastos. El primero es por tipo de moneda. Los recursos o los gastos pueden expresarse en peso o en yenes o en libras esterlinas o en dólares. Depende de cómo esté previsto. Y por último, tenemos el clasificador institucional, que va a responder a la pregunta, ¿quién gasta? Y para responder a la pregunta, ¿quién gasta? Entonces tenemos que ir a para poder utilizar todas las herramientas que estamos aprendiendo, vamos a ir a la estructura organizativa del sector público. Es decir,
el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, gasta una empresa, gasta, ¿quién gasta? Sucursal, zona norte, zona sanitaria norte, zona sanitaria sur, ¿quién gasta? El clasificador geográfico, perdón, vuelvo al institucional, ¿quién gasta, pero también dónde se recauda? El geográfico responde a la pregunta ¿dónde? ¿En qué lugar geográfico? Entonces lo que yo tengo que hacer es ir a ver el plano. ¿En qué lugar geográfico? Y se basa en la división política. No tengo que ir a un mapa político de Salta. Y el tipo de moneda tengo que ver si está expresado en peso o en alguna moneda extranjera. Por ejemplo, el recurso por rubro ordena los recursos según la naturaleza y el carácter de las transacciones que le dieron origen. El recurso por procedencia presenta los recursos según el origen jurisdiccional. Los recursos por carácter económico muestran los recursos pueden ser corrientes de capital o fuente financiera. El gasto por finalidad y función presenta el gasto según la naturaleza de los servicios que las instituciones públicas prestan a la comunidad. Los gastos por fuente de financiamiento presentan los gastos públicos según tipo genérico de recursos empleados para su financiamiento. Los gastos por categoría programática implican la asignación de recursos financieros a cada una de las categorías programáticas del presupuesto. Los gastos por objeto muestran en qué se gasta. Se gasta en personal, se gasta en bienes de consumo, se gasta en servicios, se gasta en bienes de uso, se gasta en transacciones o transferencias al sector privado. Y los gastos por carácter económico muestran cuál es el impacto, en qué se ha gastado, en cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, en atender la luz, el gas, el agua, la compra de tóner, la compra de vacuna, la compra de ripio, ¿en qué se gasta? O se gasta para ampliar nuestra estructura, entonces invertimos en bienes de uso, inmuebles, muebles, o si por el contrario lo utilizamos para financiamiento. Bien, vamos a ir y quiero que tengan en la mano el clasificador presupuestario. En el caso de la provincia de Salta, el clasificador presupuestario, yo le dije que es una cuestión normativa, está aprobado por el decreto provincial 4689 del año 97. ¿Tan viejo, profesora? Sí. Y si nosotros lo estudiamos básicamente y estudiamos el clasificador de nación, vamos a ver que salvo la cuestión de las cuentas por las cuales la nación nos transfiere la coparticipación a nosotros, a las provincias,
son iguales. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con los clasificadores que utilizan los municipios? La provincia no le puede exigir a los municipios, por su autonomía, que usen el mismo clasificador. Pero, sin embargo, si entramos a la página de la Oficina de Presupuestos de la provincia, hay una propuesta ahí disponible para los municipios de cuál podría ser su clasificador. Los clasificadores presupuestarios se clasifican. Clasificadores de recursos, clasificadores de gastos y clasificadores para todas las transacciones. O es decir, para recursos y para gastos. Hay clasificadores que son válidos para todas las transacciones. Son tres. Tres clasificadores se aplican para para los dos tipos de transacciones. Tres clasificadores para recursos y gastos. Son los mismos. Los mismos se aplican. Él ya lo había adelantado un poquito. El institucional, el geográfico y por tipo de moneda. El institucional responde a la pregunta ¿quién recauda o quién gasta? Y la respuesta la vamos a obtener mirando el organigrama del Estado, de la administración. El segundo clasificador que se aplica tanto a recursos como gastos es el geográfico, que responde a la pregunta ¿dónde se recauda? ¿Dónde se gasta? Y tiene que ver con la división política de la provincia de Salta. Si estuviéramos en nación, tiene que ver con el mapa político de la República Argentina. Por tipo de moneda, ¿en qué moneda se recauda o se gasta? Bueno, ya hemos dicho que puede ser en moneda nacional o en moneda extranjera. Entonces, los clasificadores pueden ser para recursos, para gasto y para todas las transacciones. El clasificador para todas las transacciones son tres. El institucional, el geográfico y por tipo de moneda. A ver, quiero que papeleen el clasificador y los ubiquen. Y vean que el institucional lo que muestra es la distribución por ministerios y por unidades organizativas. El geográfico, búsquenlo al geográfico y van a ver que lo que nos muestra es la división política de Salta. Y por tipo de moneda solamente explica que puede ser en moneda nacional o en moneda extranjera. El clasificador institucional, vamos a buscarlo al institucional, tiene dos niveles. Un nivel macro y un nivel micro. El macro es el que va a dividir en dos la administración. En administración central y en organismos descentralizados. Dentro de los organismos descentralizados están, esa es la primera división.
Ahora, si nosotros queremos conocer más en detalle el gasto o quién ha recaudado, bajamos al nivel micro. Y en el nivel micro ya llegamos al concepto de jurisdicción y unidad de organización. ¿Sí? Y dice, ¿cuáles son las jurisdicciones? ¿Se acuerdan que a nivel nacional habíamos definido qué era una jurisdicción? A nivel jurisdiccional, a nivel nacional habíamos definido qué era jurisdicción y entidad. Nosotros acá estamos hablando de jurisdicción y unidad de organización. ¿Qué es una jurisdicción? Comprende las organizaciones públicas con personería jurídica que integran la administración central, sin personería jurídica. Acuérdense que la administración central no tiene personería jurídica. ¿Qué más tenemos acá? Las unidades de organización, que son las unidades administrativas y económicas dependientes de las jurisdicciones. ¿Y quiénes más están ahí? Los organismos descentralizados y las empresas y sociedades del Estado. Cada uno, o sea, este clasificador institucional, cuando nosotros vamos a contar de qué se trata de qué se trata un gasto o un recurso institucional, no nos ponemos a explicar todo esto, sino que si yo digo a nivel macro, lo tengo que identificar con el número 1 o el número 2. Si yo sé que pongo el número 1 y esos códigos están en el clasificador, y ustedes lo tienen que aprender, el clasificador 1 es administración central. El institucional 1 es administración central. Entonces, si yo pongo 1, estoy en el clasificador institucional, y yo pongo 1, yo ya sé que es administración central. Ahora, si yo pongo 2, tengo los organismos descentralizados. Ahora, luego tenemos el nivel micro y también puedo bajar, porque con un código puedo indicar si se trata de una jurisdicción, de una unidad organizativa o de una entidad descentralizada. También con un código. Ahí están los códigos en su manual de clasificador presupuestario. Ahora, si yo voy a los recursos por rubros, vamos a ver, los recursos, vamos a ver, perdón, pero acá me estoy yendo. No sé por qué me fui tan rápido. Ahí está. Bueno, sobre esto ya hemos hablado. Ahora vamos a los recursos. O sea, hasta acá hablamos, dijimos, los clasificadores, hay clasificadores que se aplican tanto a recursos como a gastos. Ahora empecemos a ver lo que se aplican a recursos y después veamos lo que se aplican a gastos. A los recursos exclusivamente le aplicamos tres clasificadores. ¿Cuál? Por rubro, por carácter económico y por procedencia. Entonces, vamos a los recursos. Son 3 por rubro. Vamos al clasificador. Busquen el clasificador por rubro. La clasificación por rubro ordena, agrupa y presenta los recursos públicos en función de la naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan origen. No entendí nada, profe, pero quizás con los ejemplos uno termine de ubicarse. Nos muestra la naturaleza. Vamos al clasificador. Ya vamos a ver los ejemplos.
Se puede clasificar los recursos según su carácter económico. Según su carácter económico, se clasifican en recursos corrientes, en recursos de capital y en fuente financiera. Los ingresos corrientes son los ingresos tributarios, incluidos los que vienen de la coparticipación federal. Los no tributarios, los que vienen de la venta de bienes y servicios, los de la renta de la propiedad, transferencias recibidas para financiar gastos corrientes, cobro de tasas, derechos y contribuciones a la seguridad social. Ingresos corrientes. Ustedes vean lo que incluye. Todos los tributarios, incluido la coparticipación. Los no tributarios, la venta de bienes y servicios, la renta de propiedad, las transferencias recibidas para financiar gastos corrientes, el cobro de tasas, que ya está dentro de los no tributarios, derechos y contribuciones de la seguridad social. Bien, ahora veamos, pensemos. De este listado, ¿qué les ha llamado la atención teniendo en cuenta que un principio para elaborar y presentar la información dentro del presupuesto es la claridad? Ojalá alguno de ustedes se haya percatado del tema. Hay algo que dice renta de la propiedad. ¿Qué será una renta de la propiedad? ¿A alguien se le ocurrió alquiler? Sí. ¿Arrendamiento? Bien. Pero ¿qué dice el clasificador de rentas de la propiedad? Como ingreso corriente. ¿Ya lo detectaron? Intereses que se van a cobrar. Intereses cobrados. Ahí se ponen, ahí se registran como ingreso corriente en renta de la propiedad los intereses que yo cobro. No está muy claro, ¿no? Recursos de capital se originan en la venta y en la desincorporación de activos, o sea, la salida de activos, la variación positiva de la depreciación y amortización, las transferencias recibidas de otros agentes para fines de capital. Me hace el gobierno de Francia una donación para que compre una ambulancia. La venta de las participaciones de las acciones. Vendo acciones cuando privaticé. Primero se convierten en sociedades y después se venden las acciones. Así se privatizan las empresas del Estado en general. Y la recuperación de préstamos. Cuando a mí me pagan un préstamo que yo le hice a alguien, eso no es porque el Estado se dedique a hacer préstamos, sino que puede dar préstamos para fomento, para ayuda a la actividad de los pequeños agricultores, etc. Entonces, es un recurso de capital. Y la fuente financiera son medios de financiamiento constituidos por la disminución de la inversión financiera y el endeudamiento público. O sea, cuando yo pido un préstamo al Fondo Monetario, ahí tengo una fuente financiera y tengo un recurso de carácter económico. Según la procedencia, los recursos también pueden clasificarse según de acuerdo al origen jurisdiccional. Pueden ser fondos provinciales, fondos nacionales, fondos extranjeros.
de lo que venga. Están ahí. Está previsto que pero los tenemos que identificar, la procedencia. Según la procedencia, pueden ser de origen provincial, de libre disponibilidad o ya vinieron afectados. ¿Cómo es esto? Todo lo que yo recaudo va a parar a una cuenta que se llama rentas generales, que me va a servir para financiar toda la actividad del Estado. Por eso son de libre disponibilidad, según lo que disponga el presupuesto. ¿Y cuáles son los afectados? Son aquellos que han sido creados por una ley específica y que tienen un destino específico. ¿Y qué pasa con los de origen nacional? ¿Cuáles son los de libre disponibilidad? Los que vienen de la coparticipación, que entran a rentas generales. Lo que vienen también como complemento por la cláusula de garantía de la coparticipación federal de impuestos, ese es otro goteo que recibimos, y el fondo compensador de desequilibrios fiscales, que depende de los momentos políticos y cómo se lleven el político nacional con el provincial, se va, el nacional con el provincial, si digo bien, se va a aplicar o no. ¿Cuáles son los afectados? Ustedes están con el clasificador a mano y van a ver que tenemos el FONAVI, que es el Fondo Nacional de la Vivienda, que es una ley que establece expresamente que un porcentaje de determinado impuesto se destina para fomentar la actividad de proveer vivienda a la comunidad. La ley de FONAVI, el fondo educativo, bueno, el fondo educativo se fue perdiendo en el tiempo. Los fondos de infraestructura social, el fondo de obras estructurales, de infraestructura, bueno, todo esto que estaba vigente se fue perdiendo en el tiempo, pero estaba previsto, ¿no? Y luego tenemos también el sistema de seguridad social, el sistema de seguridad social de los bienes personales, ya está. Servicios nacionales transferidos, eso era cuando la nación transfirió a las provincias todo lo que era salud y todo lo que era educación, ¿sí? Educación y salud, que le prometió que le iba a mandar. Fue con todas las escuelas técnicas pasaron a la provincia, cuando el Colegio Nacional pasó a la provincia, y en realidad nunca cumplió el Estado, ¿sí? Cumplió formalmente en preverlo dentro del clasificador, pero no cumplió con la transferencia de fondos. Bien, sigamos. Según su procedencia de otros orígenes, pueden ser, como decíamos, de origen provincial, nacional. Y hasta acá vemos todo lo que han sido los clasificadores por recurso. Ahora veamos los clasificadores de los gastos. Había 3 clasificadores que se aplicaban a recursos y gastos. 3 clasificadores que se aplicaban a recursos. Y ahora tenemos 5 clasificadores que se aplican a gastos. Vamos a hacer una pequeña pausa.